Los mayas. En este video se hablará de tres aspectos de la cultura maya, los cuales serán los mayas en Mesoamérica, la extensa historia de los mayas y la organización política de estos. Los mayas en Mesoamérica. La cultura maya fue una civilización precolombina mesoamericana conocida por haber desarrollado un único lenguaje escrito conocido de la América precolombina, así como por su arte, arquitectura y sistemas matemáticos y astronómicos. La civilización maya se estableció durante el periodo preclásico, es decir, del 2000 a.C. a 250 después de Cristo. De acuerdo con la cronología de Mesoamérica, muchas ciudades mayas alcanzaron su mayor desarrollo como estados durante el periodo clásico, 250 después de Cristo a 900 después de Cristo, y continuaron durante todo el periodo del posclásico hasta la llegada de los españoles. Los mayas, durante su apogeo, fueron una de las sociedades más densamente pobladas y culturalmente dinámicas en el mundo. La civilización maya comparte muchas características con otras civilizaciones mesoamericanas debido al alto grado de interacción y difusión cultural que caracteriza a la región, América Central actualmente. Los avances culturales como la escritura, epigrafía y el calendario maya no se originan con los mayas. Sin embargo, su civilización plenamente los ha desarrollado. La influencia maya puede ser detectada en los actuales países de Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Su historia. La historia de la antigua civilización maya se divide en tres periodos principales, es decir, el preclásico, clásico y posclásico. Estos fueron precedidos por el periodo arcaico, que vio los primeros asentamientos y el desarrollo temprano de la agricultura. Los estudiosos modernos consideran estos periodos como divisiones arbitrarias de la cronología de la civilización maya, en lugar de indicar su evolución cultural o su decadencia. Las definiciones de las fechas de inicio y fin de los periodos pueden variar hasta un siglo, según el autor. Periodo preclásico. Desde el 2000 a.C. hasta el 250 después de Cristo. El desarrollo de la civilización maya se inició en el periodo preclásico. Los estudiosos continúan discutiendo cuándo comenzó esta era de civilización maya. Descubrimientos de ocupación maya en Cuello Belice han sido datados por carbono hacia 2600 a.C. Asentamientos se establecieron alrededor de 1800 a.C. en la región de Soconusco, en la costa del Pacífico, y ya estaban cultivando los alimentos básicos de la dieta maya, incluyendo el maíz, frijol, calabaza y chile. Este periodo, conocido como preclásico temprano, se caracterizó por las comunidades sedentarias y la introducción de la cerámica y figurillas de barro cocido. Durante el periodo del preclásico medio, pequeños pueblos comenzaron a crecer para formar ciudades. Para el año 500 a.C., estas ciudades poseían grandes templos decorados por máscaras de estuco representando a los dioses. Nacabé, en el departamento de Petén, Guatemala, fue la primera ciudad bien documentada en las tierras bajas mayas, donde las grandes estructuras se han fechado hacia 750 a.C. Nacabé ya contó con una arquitectura monumental, monumentos esculpidos y calzadas que caracterizaron a las posteriores ciudades en las tierras bajas mayas. Las tierras bajas del norte de Yucatán fueron ampliamente colonizadas en el preclásico medio. Aproximadamente por el 400 a.C., cerca del final del periodo preclásico medio, los gobernantes mayas tempranos fueron levantando estelas que celebraban sus logros y validaban su derecho a gobernar. Periodo clásico. 250 a 900 después de Cristo. El periodo clásico se define en gran medida como el periodo durante el cual en las tierras bajas mayas se levantaron monumentos fechadas utilizando el calendario de la cultura larga. Este periodo marcó el auge de la construcción a gran escala y el urbanismo, el registro de inscripciones monumentales, y demostró un significativo desarrollo intelectual y artístico, sobre todo en las regiones de las tierras bajas del sur. El panorama político del periodo clásico ha sido comparado con el de la Italia del Renacimiento o el de la Grecia clásica, con múltiples ciudades estando involucrados en una compleja red de alianzas y enemistades. En su apogeo, durante el clásico tardío, Tikal se había expandido hasta alcanzar una población de más de 100.000 habitantes. El gran rival de Tikal, Calakmul, otra ciudad poderosa en la cuenca de Petén, Tikal y Calakmul desarrollaron extensos sistemas de aliados vasallos. Ciudades menores que entraban en estas redes ganaron prestigio por su asociación con la ciudad de primer nivel y mantenían relaciones pacíficas con otros miembros de la misma red. Tikal y Calakmul dirigieron sus redes de alianzas en contra de su rival. En varios momentos durante el periodo clásico, uno u otro de estos poderes ganaría una victoria estratégica sobre su gran rival, lo que resultó en los respectivos periodos de florecimiento y decadencia. En 629, Balaj Chankawil, un hijo del rey Tikal Kinich Tikal Muwan Yol II, fue enviado a fundar una nueva ciudad en Dos Pilas, 120 kilómetros al oeste en la región de Petexbatún, al parecer como un puesto de avanzada para extender el poder de Tikal fuera del alcance de Calakmul. El joven príncipe tenía solo 4 años de edad en el momento. Con este establecimiento del nuevo reino, Dos Pilas proclamó su origen mediante la adopción del emblema de Tikal como propio.
durante las siguientes 2 décadas, luchó lealmente para su hermano y señor de Tikal. En el año 648, el rey Yukmon Chen II de Calakmul atacó y derrotó a 2 pilas, capturando a Balaj Chankawil. Casi al mismo tiempo, el rey Tikal fue asesinado. Yuknom Chen II luego reinstaló a Balaj Chankawil en el trono de 2 pilas como su vasallo, en un extraordinario acto de traición de parte de un miembro de la familia real de Tikal. Sirvió posteriormente como un aliado leal de Calakmul, el enemigo jurado de Tikal. Periodo postclásico, de 950 a 1539 después de Cristo. Hacia el comienzo del siglo X, con el inicio del colapso del periodo clásico terminal, las grandes ciudades que dominaban Petén habían caído en la ruina. A pesar de ser mucho más reducida, una significativa presencia maya permaneció durante el periodo posclásico. Después del abandono de las ciudades durante el clásico terminal, la población se concentró principalmente cerca de las fuentes de agua permanentes. A diferencia de los ciclos de contracción anteriores en la región maya, las tierras abandonadas no fueron rápidamente reasentadas durante el posclásico. El centro de actividad se trasladó a las tierras bajas del norte y las tierras altas mayas. Es posible que esto haya coincidido con la migración desde las tierras bajas del sur, ya que muchos grupos del posclásico maya aún tenían mitos sobre las migraciones. Chichén Itzá surgió como una prominente ciudad en el norte durante el siglo VIII, coincidente con los abandonos que se produjeron en el sur, lo que sugiere el involucramiento de factores económicos y políticos en el colapso. Chichén Itzá se convirtió en lo que fue probablemente la más grande, potente y cosmopolita de todas las ciudades mayas. Chichén Itzá y sus vecinos Puc declinaron drásticamente en el siglo IX, en el siglo XI, y esto puede representar el episodio final del colapso del periodo clásico. Organización política de los mayas. Durante el periodo clásico, es decir, del 300 al 900 después de Cristo, cada ciudad-estado maya era independiente y tenía un supremo gobernante llamado Kinich, pero hacia el año 990 se formó la Liga de Mayapán, integrada por Mayapán, Chichén Itzá y Uxmal. Entonces el gobierno pasó a manos de Multepal, un consejo integrado por los 3 Atepal, jefes de las ciudades confederadas. Hacia el año 1200 se desintegró la Liga de Mayapán, y el mundo maya se fragmentó en 16 señorías independientes. Cada una tenía la siguiente escritura política. Número 1. El Harach Uinik. Era el máximo gobernante de una ciudad-estado. Era un cargo hereditario que se transmitía al hijo mayor. Su principal símbolo de poder era el cetro de maniquí, un bastón ceremonial que tenía la figura de Kawil, el dios de la vida. Junto a Halach Uinik trabajaban varios funcionarios que él designaba directamente, como los Aholpop, delegados políticos religiosos de Halach Uinik, que preparaban grandes ceremonias y fiestas sagradas, y también custodiaban los instrumentos musicales, o el Nakom, que era el principal jefe militar de una ciudad-estado. También estaba el Ahuacán, que era el máximo sacerdote, vigilaba los calendarios, los libros sagrados y la educación. También dirigía los sacrificios y los ritos de adivinación. Y los últimos eran los tupiles. Eran los guardias que vigilaban el orden público y el cumplimiento de la ley. Número 2. Los Batabov. Eran los gobernantes de las ciudades menores. Eran nombrados por el Halach Uinik para que administren sus localidades, hagan justicia y supervisen el cobro de los tributos. Número 3. Los Akuch Kabov. Eran los jefes de los instrumentos barrios que rodeaban las ciudades. Se encargaban de organizar los trabajos y retributos. La conclusión es que fueron muchas cosas y muchos acontecimientos que ocurrieron, por lo tanto, como en toda historia habrán teorías. Siempre las habrán y no se podrá estar seguro al 100% de estos hechos, y los mayas, con todo el movimiento que hicieron, todas sus costumbres, las migraciones, los asentamientos, etc., es complicado estudiarlos y tener pruebas de lo afirmado, pero es un tema fascinante y muy interesante.